Hola familia, hoy vamos a hablar del concepto de mol. Veremos qué es eso de un mol de forma sencilla. Relacionado con eso veremos el número de Avogadro, aprenderemos a calcular masas molares y masas moleculares y al final veremos un pequeño truquito para pasar de gramos a moles, a moléculas y a átomos. Este vídeo va a estar pensado para tercero y cuarto de la ESO. Venga, vamos al lío. Tu profe de física. ¡Friki! Bueno, pues empecemos por el principio. ¿Qué es un mol? Un mol es una unidad que se utiliza para medir cantidad de sustancia. ¿Y cómo la medimos? Pues básicamente contando 1, 2, 3, 4 moléculas. De la misma manera que contaríamos cualquier otra cosa. 1, 2, 3, 4. Peluche de la patrulla canina. Pero claro, a poco que tengamos de cualquier sustancia va a haber muchísimas moléculas. Entonces no nos vale con contarlas de una en una. Tendremos que contarlas de cantidad en cantidades más grandes. Un concepto similar sería el de la docena. Estamos muy acostumbrados a utilizar la docena para contar huevos en un supermercado y decimos una docena, dos docenas, tres decenas. Una docena son 12, dos docenas son 24, tres docenas son 36. Podríamos utilizarlo para contar cualquier cosa. Sin embargo, la docena aún así se nos sigue quedando bastante corta para contar moléculas, puesto que hay muchísimas. Entonces, la idea de mol es la misma que la de docena, solo que el número en vez de 12 es un número mucho más grande. Este número que tenéis en pantalla. En notación científica lo expresamos como 6,022 por 10 elevado a 23 y de esa forma es bastante más cómoda que ese pedazo de número que estáis viendo en pantalla. Bueno, pues ese número que aparece ahí es el número de Avogadro, se le llama así, número de Avogadro, a ese 6,022 por 10 elevado a 23. Como es un número un poco incómodo al principio de manejar, a partir de ahora yo lo llamaré chorrocientos. De esta forma, un mol de moléculas de CO2, que también lo podemos llamar habitualmente simplemente un mol de CO2, pues sería chorrocientas de estas moléculas, es decir, 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas de CO2. 2 moles de CO2 serían 2 veces chorrocientas moléculas. 3 moles de CO2 serían 3 veces chorrocientas moléculas. 3,7 moles de CO2 serían 3,7 veces chorrocientas moléculas. Y así con cualquier otra cosa. Bueno, y estaréis preguntando ¿por qué ese número tan complicado? Mira que se podía poner un número más redondo, como por ejemplo un cuatrillón, un trillón o algo así, ¿no? Qué ganas de complicarse que tienen estos químicos, ¿verdad? Bueno, pues tiene una razón de ser. Lo que pasa es que para verlo bien tenemos que explicar primero un concepto que es el de masa molecular. La masa molecular es la masa de una molécula. Evidentemente la masa de una molécula es muy pequeña, entonces utilizamos una unidad muy pequeña también, que es la unidad de masa atómica. La definición oficial de unidad de masa atómica sería la 12ª parte de la masa de un átomo de carbono 12. Pero como es una definición muy enrevesada, para entendernos entre nosotros va a ser mucho más fácil que digamos simplemente que corresponde con la masa de un átomo de hidrógeno, porque prácticamente viene a ser lo mismo y es mucho más fácil entenderlo. Tened en cuenta que el hidrógeno es el más pequeño de todos los átomos y entonces su masa también coincide en la más pequeña de todas. Así que lo utilizaremos por comparación para medir el resto de los átomos, la masa del resto de los átomos y la masa de las moléculas. La unidad de masa atómica, su símbolo es U, y ya digo, correspondería eso, aproximadamente a la masa de un átomo de hidrógeno. Si miramos la tabla periódica, la masa de cada uno de los átomos nos aparece arriba a la derecha. Por ejemplo, el nitrógeno tiene una masa aproximada de 14. 14 unidades de masa atómica, 14U. Eso quiere decir que un átomo de nitrógeno tiene una masa 14 veces superior a la de un átomo de hidrógeno, o lo que es lo mismo que un átomo de nitrógeno pesa lo mismo que 14 átomos de hidrógeno juntos. Para averiguar la masa de las moléculas, simplemente tenemos que tener en cuenta los átomos que forman parte de ellas. Por ejemplo, la molécula de amoníaco, su fórmula NH3, porque está formada por un átomo de nitrógeno y 3 átomos de hidrógeno. Como el átomo de hidrógeno tiene una masa de 1, un U, y la masa del nitrógeno es de 14, pues el NH3, el amoníaco, sería en total 17. 14 del nitrógeno más 3, 1 por cada hidrógeno. Total 17U. Eso quiere decir que una molécula de amoníaco pesa 17 veces más que un átomo de hidrógeno. De la misma forma, una molécula de NO2 está formada por un átomo de nitrógeno y 2 átomos de oxígeno. Como el oxígeno tiene una masa de 16 unidades, 16 por 2 son 32, más 14 de la masa del nitrógeno corresponde con 46
unidades de masa atómica. Eso quiere decir que una molécula de NO2 pesa 46 veces más que un átomo de hidrógeno. Bueno, pues todo esto que estamos hablando es masa molecular. También se puede llamar masa molecular relativa. Por eso lo voy a poner con las letras M mayúscula, R minúscula, la R de relativa, porque estamos comparando siempre con el hidrógeno. Fijaros que estas masas corresponden con la masa de una única molécula y se expresan en unidades de masa atómica. Es decir, en realidad son cantidades, son masas muy, muy pequeñas, ¿vale? Bueno, pues volvemos de nuevo al concepto de mol. Hemos dicho que una molécula de NH3 tiene una masa de 17 U. Si en vez de coger una única molécula, cojo chorrocientas de esas moléculas, es decir, el 6,022 por 10 a la 23, es decir, un mol de moléculas, y todas juntas las peso, ahora sí que tiene una masa considerable como para que se aprecie, como para pesarlo con una balanza. Y vería que corresponde con 17 gramos. Fijaros que el número coincide. Una única molécula pesa, o tiene una masa, mejor dicho, de 17 unidades de masa atómica, mientras que un mol de moléculas, es decir, chorrocientas moléculas, todas juntas, tienen una masa de 17 gramos. A eso, a los 17 gramos, a eso lo llamamos masa molar. La masa de un mol de amoníaco son 17 gramos. Lo solemos expresar como M mayúscula, M minúscula de masa molar y corresponde con 17 gramos por cada mol, 17 gramos partido por mol. Esa es la importancia del número de Avogadro, que utilizando ese número, el hecho de que el mol corresponda con esa cantidad, esas chorrocientas, hace que coincida el valor de la masa molecular relativa con el valor de la masa molar, pero cambiando la unidad. Así, si la masa molecular relativa del amoníaco es 17 U, la masa molar del amoníaco es 17 gramos partido por mol. Si la masa molecular relativa del NO2 es 46 U, la masa molar del NO2 es 46 gramos partido por mol. El mismo número, diferentes unidades, diferente significado. Masa molecular relativa, la masa de una molécula, masa molar es la masa de chorrocientas moléculas, de un mol. Vale, y con esto espero que hayáis entendido bien el concepto de mol y ahora lo que vamos a hacer es utilizar un pequeño diagrama con flechitas que es muy útil para pasar de gramos a moles, a moléculas y también a átomos incluso, ¿vale? En este diagrama os pongo moléculas, moles y gramos. Para pasar de uno a otro simplemente tenemos que seguir las flechas, la operación que nos indica. Para pasar de moléculas a moles, lo que haremos será dividir entre el número de Avogadro, entre esos chorrocientos, entre el 6,022 por 10 a la 23. Si quiero pasar de moles a moléculas, pues lo contrario, multiplico por el número de Avogadro. Si quiero pasar de moles a gramos, multiplico por la masa molar, el número de moles que tenga por la masa molar de la sustancia que corresponda, la sustancia que estemos utilizando. Tendremos que calcular previamente la masa molar, como hemos visto antes en la tabla periódica, buscamos la masa de cada uno de los átomos que formen parte de la molécula. Y si quiero pasar de gramos a moles, hago lo contrario. El número, o sea, los gramos, la masa expresada en gramos, lo divido entre la masa molar. Y si quiero pasar de un extremo a otro, pues tendré que hacer dos operaciones a la ida o dos operaciones a la vuelta, ¿vale? Por último, no lo he incluido en este diagrama, pero creo que es más o menos fácil de entender. Si nos piden averiguar los átomos en concreto de alguna sustancia, por ejemplo, si tengo agua y me piden los átomos de hidrógeno en tanta cantidad, pues primero tengo que averiguar las moléculas de agua. Y una vez que sepa las moléculas de agua, pues ya simplemente como cada molécula tiene dos átomos de hidrógeno, pues multiplico esa cantidad por 2, ¿vale? Para que lo veáis todo más claro, vamos a hacer algún ejemplo. Yo voy a coger la tablet y vamos a escribir 2 o 3 ejemplos para que veamos cómo se utiliza esto. Bueno, pues vamos con el primero de los ejemplillos. No sé qué tal se escuchará el sonido porque estoy en clase aprovechando que los de tercero están de excursión para grabar esto. Así que vamos a ver. El primer ejemplo que tenemos aquí nos dice cuántos moles hay en 340 gramos de amoníaco, NH3. ¿Cuántas moléculas, cuántos átomos habrá de cada tipo? Vale, pues lo primero que tendríamos que hacer sería mirar nuestro diagramilla, que lo pongo aquí en pantalla, y recordamos que para pasar de gramos a moles tenemos que dividir entre la masa molar. Como es amoníaco, pues calculamos primero la masa molar del amoníaco, ¿vale? Para eso necesitamos los datos de las masas del nitrógeno y del hidrógeno. Pues nos vamos a la tabla periódica, que la tenemos aquí,
Y el nitrógeno, si os fijáis, este dato que tenemos es 14,007, que nosotros lo vamos a redondear a 14, que sería su masa. Y por otro lado, el hidrógeno, esto que lo vamos a redondear a 1, ese 1,0079. De tal manera que tendríamos que es 14 más 1 multiplicado por 3, y esto estaría expresado en gramos partido por mol. Es decir, 17 gramos partido por mol. ¿De acuerdo? Vale, pues entonces la cantidad de sustancia N del amoníaco, o lo que es lo mismo, los moles del amoníaco, serían 340 gramos que tenemos dividido entre 17 gramos por cada mol de amoníaco. Lo calculamos, 340 entre 17... 340 entre 17 y eso me sale 20, pues 20 moles. Fijaros que además la unidad de gramos y gramos se nos va y nos queda como resultado moles. Ya hemos respondido lo primero. Luego nos pregunta ¿cuántas moléculas? Pues si nos fijamos de nuevo en el diagramilla, lo vuelvo a poner, para pasar de moles a moléculas tenemos que multiplicar por ese chorrocientos, por ese número de Avogadro. Así que eso es lo que vamos a hacer. El número de moléculas de NH3 sería igual a 20 moles por 6,022 por 10 elevado a 23. Y esto sería moléculas por cada mol. ¿Vale? Es que no me queda pena. Igual. Y lo calculamos. Cuando tengáis que expresar esos números que están en notación científica, aquí tenemos ya el 20 de antes por 6,022 y el por 10 elevado a 23 se utiliza con esta tecla de aquí, la tecla exp, ¿vale? En algunas calculadoras aparece expresada así, como x10x, como por 10 elevado a x, aparece una teclita así. Y otras veces aparece esta tecla exp, ¿vale? Así que en este caso, pues utilizamos esta tecla por 10 elevado a 23. Igual, bueno, me aparece ahí el número enorme, lo voy a poner en notación científica, 1,2 y pico, pero bueno, 1,2 por 10 elevado a 25. 1,2 por 10 elevado a 25. Y estos son moléculas. Por último, me pregunta ¿cuántos átomos habrá de cada tipo? Pues bueno, pues para eso lo único que tenemos que fijarnos es en la fórmula NH3. Eso implica que en cada molécula tendremos 1 de nitrógeno, aquí es como si hubiera un 1, y 3 de hidrógeno. ¡Ey! Vuelve ahí. Vale. Por lo tanto, lo único que tenemos que hacer será multiplicar por 1 o por 3. Así que directamente lo voy a poner así de forma muy sencilla. Los átomos, el número de átomos de nitrógeno, pues coincidirá, porque como es multiplicar por 1, 1,2 por 10 elevado a 25, ¿vale? Y el número de átomos de hidrógeno, pues simplemente multiplicamos por 3. Así que eso sería 3,6 por 10 elevado a 25. ¿Vale? Ya tenemos nuestro primer ejemplo. Vamos a ver el segundo. Vale, en este segundo ejemplo nos piden qué masa habrá en 3,5 moles de NO2. ¿Cuántas moléculas habrá? ¿Cuántos átomos de cada tipo? Pues de nuevo, igual que antes, lo primero que tendríamos que hacer sería calcular la masa molar del NO2. Masa molar del NO2. Para eso necesito saber la masa del nitrógeno y la masa del oxígeno. Lo consulto en la tabla periódica, los tengo aquí los dos juntitos. Masa de nitrógeno, redondeando 14. Masa del oxígeno, redondeando 16. Así que pues tendríamos 14 más 16 por 2. Todo esto estará expresado en gramos partido por mol. ¿Vale? Esos son 32 y 14, 46 gramos partido por mol. Una vez que sé eso,
Para pasar de moles a gramos, me fijo en mi diagrama, tengo que multiplicar por la masa molar, ¿vale? Así que tendríamos que la masa de NO2 será igual a 3,5 moles por 46 gramos partido por mol. 3,5 por 46. 3,5 por 46. Eso es 161. 161 gramos. Fijaros que moles y moles se nos va y nos queda como resultado gramos. Ahora nos pide también cuántas moléculas habrá. Pues para pasar de moles a moléculas simplemente tengo que multiplicar por el número de Avogadro. Así que el número de moléculas de NO2 será igual a 3,5 moles por el número de Avogadro, que es 6,022 por 10 elevado a 23. Y esto sería moléculas que tiene cada mol, ¿vale? De tal manera que moles y moles se nos van y el resultado son moléculas. Calculamos 3,5 por el número de Avogadro. 3,5 por 6,022 por 10 elevado a 23. Igual, lo expresamos en notación científica, aproximadamente 2,1 por 10 elevado a 24. Tengo el aquí. 2,1 por 10 elevado a 24. ¿Vale? Estos son moléculas de NO2. Nos pregunta cuántos átomos hay de cada tipo. Pues igual que antes. Si en una molécula de NO2 hay un átomo de N y dos átomos de O, un átomo de nitrógeno y dos átomos de oxígeno, pues simplemente multiplicamos por 1 y multiplicamos por 2. Es decir, 2,1 por 10 elevado a 24 átomos de N y el doble, 4,2 por 10 elevado a 24 átomos de oxígeno. ¿Vale? Venga, vamos con el tercer ejemplo. Por último nos piden cuántos moles de O2 hay en 5 por 10 elevado a 24 moléculas. Se entiende de O2 también. ¿Y qué más habrá? Bueno, pues primero, para pasar de moléculas a moles, nos fijamos, hay que dividir entre el número de Avogadro. Así que tendríamos que los moles de O2 sería igual a 5 por 10 elevado a 24 moléculas dividido entre 6,022 por 10 elevado a 23. Estos son moléculas por cada mol, de tal manera que el resultado me va a salir expresado en moles. 5 por 10 elevado a 24, borro esto, 5 por 10 elevado a 24, dividido entre el número de Avogadro, 6,022 por 10 elevado a 23, igual, y esto me sale 8,3 aproximadamente, 8,3 moles. ¿Y qué masa habrá? Pues para pasar de moles a gramos multiplicamos por la masa molar, que no la hemos calculado todavía. La masa molar del oxígeno sería igual a la masa del átomo de oxígeno multiplicado por 2, porque como es O2, recordamos antes hemos visto era 16, lo tendríamos aquí, 16, ¿vale? Ahí lo tenemos. Así que 16 por 2 gramos partido por mol, esto hace un total de 32 gramos partido por mol. Y una vez que ya sabemos la masa molar, lo único que tenemos que hacer es multiplicar. Así que la masa de O2 sería igual a 8,3 moles por 32 gramos partido por mol. Y eso hace un total de 8,3 por 32, 265,6. 265,6 gramos de oxígeno. Y con eso
terminamos nuestros 3 ejemplos. Bueno, y esto es todo por hoy. Espero que hayan quedado claros los ejemplos, que no hayáis quedado con ninguna duda. Si tenéis dudas, ponedmelo en los comentarios. Ya sabéis, dadle a like, suscribíos y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, chao. Hola familia, hoy vamos a hablar... Bla 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 bla. Se me traba la lengua, tío. Bla bla bla. Corta, corta, esta no vale. Cualquier otra cosa, como por ejemplo peluche de la patrulla canina. 1, 2, 3, 4. De verdad, estoy cogiendo una manía de esto. ¿Por qué puñetas se mueven las cosas de sitio? No lo entiendo.